Estamos aquí para hablar acerca del panorama del Evangelio de Lucas. Este Evangelio también conocido como el Evangelio del Salvador de los hombres. Como su nombre lo dice, el autor es Lucas, un médico de profesión, gentil, el único de los autores de los evangelios que no era judío. Él era de una elevada capacidad literaria, historiador de la iglesia, apologista literario del cristianismo. Él no fue un testigo ocular del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero fue un amigo muy cercano del apóstol Pablo que le acompañó en diferentes viajes misioneros y tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los 12, de tener contacto con ellos y de poder, después de una investigación muy profunda y minuciosa de los hechos, fue que plasmó en este evangelio cada una de esas cosas, como la introducción lo dice en el capítulo 1. Le pareció bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, y lo dirige a Teófilo. Teófilo se dirige a él como excelentísimo. Probablemente él era un alto funcionario de la casa de César. ¿Por qué? Porque este nombre excelentísimo pues solamente se dirigía hacia personas con un grado de autoridad alto dentro de lo que es el Imperio Romano. Fue escrito alrededor del año 60 en algún lugar del mundo helénico y podemos ver que también lo dirigió, como fue escrito directamente a Teófilo, pero también a cristianos gentiles griegos. El panorama histórico, político y social que se vivía en el tiempo en que fue escrito este evangelio, bueno, pues podemos decir que el emperador en Roma era Nerón, este hombre con tan excéntrico y con tan absurdos derroches morales y económicos que vaciaron las arcas de Roma y que oprimieron a la clase media y a la clase alta de tal manera que los dejaron en extrema pobreza a causa de las guerras y a causa de todos estos excesos. Les oprimían con altos tributos. Se podía decir que la mayor parte de la población en Roma eran esclavos. Los señores dependían tanto de la esclavitud que perdieron por completo su ingenio y sus ambiciones. El deceso moral de Roma era creciente debido al carácter inescrupuloso e inmoral, no solamente de los emperadores, sino también de los altos funcionarios. Nerón fue el que dio la mayor persecución a los cristianos por esos tiempos. Los evangelios muestran que en cuanto a Judea, que los sacerdotes del judaísmo eran los verdaderos gobernantes dentro de lo que era la región de Judea, ya que tenían el control del tráfico comercial relacionado con la compra y venta de animales para sacrificios en el templo, así también como las ganancias por el tipo de cambio de moneda que era necesario para las ofrendas del templo. El propósito del libro lo vamos a encontrar en el capítulo 19, versículo 10, en donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas escribió en base a cosas ciertísimas. Es el que presenta a Jesús no solamente como el Hijo de Dios, sino como un hombre. Es por eso que vamos a encontrar muchas referencias a Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús presentado como todo hombre, pero como todo Dios. Algunos de los temas principales que Lucas presenta es la deidad de Jesús reconocida por los ángeles en Lucas 1:35, cuando el ángel en la anunciación le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Su deidad reconocida por los demonios en el capítulo 4, versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Reconocida su deidad por su Padre en el capítulo 9:35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. La salvación es una enseñanza predominante en este evangelio, así como algunas parábolas en donde especialmente se habla acerca de
encontrar algo que estaba perdido, como es en el capítulo 15, que habla de una oveja perdida. Versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? La moneda perdida en el mismo capítulo, verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Un hijo perdido, capítulo 15, versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todas estas ilustran el significado de la salvación, del arrepentimiento, del pecado, de la justificación, de la redención y de muchos otros temas que se hacen pues muy patentes a los lectores. También vamos a encontrar que en Lucas hay más referencias al Espíritu Santo que en Mateo y en Marcos juntos. Todos los principales protagonistas de este evangelio, como Juan el Bautista, como María, la madre de Jesús, como Elizabeth, Zacarías, Simeón y el mismo Señor Jesucristo, fueron capacitados para su obra por el poder del Espíritu Santo. La vida entera de Jesús fue vivida en el poder del Espíritu. En el capítulo 1:35 fue concebido por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu en el capítulo 3:22, llevado a prueba por el Espíritu, capítulo 4, verso 1, fortalecido por el Espíritu para su ministerio, capítulo 4, versículo 14 al 18, regocijado por el Espíritu, capítulo 10, verso 21, confió en que sus discípulos completarían el trabajo comenzado por él, contando también con el poder del Espíritu Santo en la Gran Comisión en el capítulo 24, versículo 49. Se compone del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de la niñez de Jesús, la genealogía comenzando desde el primer hombre Adán, el sermón en Nazaret, el llamamiento de Pedro. Contiene 6 milagros, 19 parábolas. De 7 a 8 de estas parábolas hacen un contraste entre la pobreza y la riqueza, su encuentro con Zaqueo, la burla de Herodes hacia Jesús cuando fue arrestado, la aparición de Jesús en el camino de Maús. Lucas menciona 4 cantos extraordinarios, como es el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías en el nacimiento de Juan, el Gloria in excelsis de los ángeles con motivo del nacimiento de Jesús, el Nunc Dimittis de Simeón en la dedicación del niño Jesús. Vamos a encontrar 43 referencias a las mujeres. Este evangelio es el que habla más del carácter de María, la madre de Jesús, de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y de Ana la profetisa. Su bosquejo está compuesto por 7 partes. La primera es la introducción, la segunda la preparación para la venida del Salvador, la tercera la presentación del Salvador, la cuarta el ministerio del Salvador, la misión del Salvador, la quinta, la sexta la pasión del Salvador y la séptima y última la resurrección del Salvador. Y yo espero que disfrutes mucho del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que Jesús vino a buscar y encontrar lo que se había perdido. O sea, tú y yo. Disfruta mucho de este evangelio. Gracias.